Ahí está grabando. Bueno, como les decía, muchas gracias por su participación, los que se van sumando después también. Bueno, ha sido un buen tiempo de aprendizaje para mí también. Yo he tenido que leer hartas cosas, he tenido que leer interpretaciones de aquí, de allá, y tratar de hacer como un resumen, una conclusión propia también. Yo también he aprendido mucho acá, hay cosas que yo nunca antes había estudiado sobre esto. Me he dado cuenta que hay todo un submundo para interpretar Apocalipsis, pero he encontrado interpretaciones que son de calidad y otras no tan de calidad, entonces igual uno puede ir discerniendo más o menos dentro de todo lo que hay. Así que gracias por su participación, por sus comentarios, por sus también diferencias de opinión, que todo ayuda. Lo importante es que sea con respeto, lo importante es que podamos mantener una apertura mental en esto, porque si nos cerramos en que yo sé, difícil aprender. Acá también ayuda eso, de repente venimos nosotros con una enseñanza de base, y acá nos damos cuenta de que hay otras visiones también, y a veces quizás hay otras visiones que son más completas o que me ayudan a entender más incluso. Eso me ha pasado también acá. Así que lo importante es que si ves acá en este estudio más adelante algo que quizás es nuevo para ti, algo que quizás contradice lo que te habían enseñado, lo importante es tener la humildad de poder escuchar, analizar y de ahí juzgar. Como dice el apóstol, examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces rescatemos ese principio. Bueno, repasando que... ¿Sí? ¿Iba a decir algo, Ángela? Querido, nos das las gracias a nosotros, pero para nosotros también es un regalo poder tener esto y el tiempo que has dedicado, hermano. Pero qué bueno que ha sido para también tu crecimiento. Pero Dios sobreabunde en esos tiempos porque de repente no es tan fácil y hay que apartar tiempo. Y yo agradezco, yo creo que, porque soy habladora, yo lo digo, pero es el sentir de cada uno de los que estamos participando. Sí, qué bueno, Ángela, qué bueno. Espacio de crecimiento para todos, esa es la idea. Gracias. Bueno, recordando un poco lo que vimos el lunes pasado, estuvimos viendo, comenzamos con esto de los 7 sellos, que es desde el capítulo 4 al 8, alcanzamos a ver hasta el cuarto sello. Hoy día vamos a estar viendo desde el sello quinto al séptimo, y recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Vimos como Juan tiene esta visión donde ve algo del cielo, ve un trono, ve un cordero que se acerca al trono y que toma este rollo con 7 sellos. Estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y que Cristo fue el único que fue encontrado digno de abrir ese rollo, que tiene el plan divino, el plan para la humanidad. El único digno es el Cordero, como dice ahí. Un lenguaje altamente simbólico. Este Cordero tiene 7 ojos, tiene 7 cuernos. Dice que es un Cordero, pero en realidad sabemos que es Jesucristo. Así que hay muchos símbolos acá. Y que este es el Cordero que venció, y a causa de que él venció es que es el único digno de tomar ese rollo y echar a andar este plan. Esto es lo que ocurre con la exaltación de Cristo en su resurrección y ascensión al cielo. Cristo es exaltado hasta lo sumo, un nombre sobre todo nombre, y ahí echa a andar este plan divino en donde se abren estos sellos. Entonces, estos sellos, como habíamos visto la semana pasada, son una explicación muy general de lo que iba a caracterizar esta era, lo que iba a pasar con la iglesia desde que Juan escribe en esa época hasta la segunda venida de Cristo.
Entonces, bienvenidos a los que se están sumando, familia y amigos. Estamos haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Entonces, estos 7 sellos son un resumen general. Todavía no entra en detalle, más adelante va detallando cada vez más de lo que pasa en lo que es la era mesiánica, que es la era de que Cristo llegó hasta que Cristo vuelve. Entonces, acá igual hay otras interpretaciones de este punto. Hay otros que dicen que estos sellos en realidad son más del final de los tiempos. ¿Ok? Yo acá más bien me rijo por lo que es más tradicional y más sensato y ortodoxo. Aquí habíamos visto, por ejemplo, el primer sello, caballo blanco. Acá no podemos hacer una aseveración dogmática de qué representa este caballo, porque no hay un consenso total. ¿Sí? Pero estuve por ahí leyendo un comentario que me pareció muy completo de Juan Stam, que es un teólogo latinoamericano que se especializa en Apocalipsis, y él tiene un comentario de Apocalipsis donde desmenuza muy detalladamente las interpretaciones acerca de este caballo blanco, y me gustó mucho cómo interpreta, y él mismo dice, no tengo idea qué significa este caballo, pero él dice, hay una interpretación que tiene más pros y menos contras, y es la interpretación de que este caballo blanco representa al Evangelio, o a Cristo por medio del Evangelio avanzando por el mundo, el Evangelio que avanza en el mundo. Hay otras interpretaciones también que también tienen sus pros y sus contras. Todas las interpretaciones aquí tienen sus pros y sus contras en cuanto al caballo blanco. Otros dicen que es el anticristo. Otros dicen que son conquistas humanas. El caballo rojo representa, como habíamos visto, la guerra. El caballo negro representa el hambre o problemas económicos, y el caballo amarillo representaba la muerte de diversas formas. Como parte de lo que iba a vivir la iglesia, sigue viviendo la iglesia y también el mundo, pero que aún así va a ser acentuado al final de esta era. Eso, me parece que Ronnie había levantado la mano. Sí, y era justamente respecto a la relación que nosotros podemos encontrar, incluso, tal vez sin buscar tan fuera de la Biblia, que como el cordero, o sea, perdón, como el caballo blanco finalmente podríamos decir que representa a Cristo, ¿cierto? Porque estamos hablando de que este rollo, ¿cierto? Que encierra de alguna forma el plan de salvación, no se abre hasta que Él fue digno. Entonces, evidentemente ahí nosotros podemos hacer una conexión directa en que cuando Él finalmente cumple la Escritura, cuando Él es lleno de gloria, este sello y Él es el único que es capaz de abrir este rollo, y de ahí en más empieza, digamos, todo este plan. De forma que no es tan complejo hacer esa relación. De hecho, bastante orgánica, si se quiere, leyendo la misma Biblia. O sea, me parece que es bastante coherente. Buena, gracias. Sí, yo igual pienso que es orgánica, como dices tú. Buena. Entonces ahora seguimos con el resto de los sellos que quedan. Ahí ideal si ustedes pudieron leer Apocalipsis capítulo 6 del versículo 9 hasta el capítulo 8 versículo 1. Ideal para que podamos ahora profundizar en eso. Entonces pasando al quinto sello, ¿hasta acá están bien? ¿Todos bien? ¿Sí? Entonces, pasando al quinto sello, Ronnie levantó la mano. Sí, sorry, que en el video pasado, o sea, en la clase pasada yo no estuve, entonces vi el video y se había generado una polémica, digamos, respecto de lo que había comentado Edwin con el tema de la persecución que sufre en la iglesia. Claro. Estuve investigando y actualmente son 3.800.000 cristianos los que sufren, digamos, como una persecución directa. ¿Ya? Si nosotros ponemos ese número en perspectiva de la cantidad de seres humanos que habitan en la Tierra, da aproximadamente el 4,7% de la población. De forma que el número que mencionaba Edwin tampoco estaba tan perdido. Sin embargo, así como haciendo un análisis de lo que él, o rescatando la idea de lo que él decía, claro, las persecuciones que hay ahora son, vamos a decirlo de alguna forma, aisladas, ¿cierto?, en distintos puntos del planeta. La diferencia, ¿cierto?, de la persecución que hubo a la Iglesia Católica durante la Edad Media fue que la misma Iglesia nos perseguía, no era una religión diferente.
Eran los mismos cristianos persiguiendo a los cristianos que pensaban distinto. Y a pesar de que las matanzas tampoco fueron tan numerosas como para decirlo, creo que lo que llama la atención es que era la iglesia, vamos a decir, cristiana, ¿cierto?, que perseguía a los mismos cristianos. Creo que ese es un punto bien interesante a mencionar. Ya, bien. ¿Cuánto fue la cifra que diste? ¿Cuántos millones actual? 3.800.000, algo así. Más adelante quería tocar ese punto porque tengo acá un informe de una ONG que saca este cálculo, y así súper profesional. 388 millones. Bueno, más adelante lo vemos, ahí lo detallo más adelante. Tiene que ver un poco con... le quité unos millones. Sí. Bueno, pasando al quinto sello. Esto sería Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Aquí nos habla de que al abrir este sello, ve Juan debajo del altar almas de los que han muerto por la causa de Cristo, son mártires, y están bajo el altar como si ellos mismos fueran un sacrificio vivo, ¿sí? Y es que ya Juan venía hablando desde antes, dando a entender que se venía o se acercaba una gran persecución. Si volvemos un poquito atrás en el capítulo 3, cuando está dando este mensaje a las 7 iglesias, le dice a una de las iglesias, le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Está dando a entender de que se viene un momento difícil, ya en el siglo I, siglo II, a esta iglesia que estaba en ese momento, desde ahí en adelante. Y el Nuevo Testamento dice cosas por el estilo constantemente. En Hechos capítulo 14 les dice a los creyentes, dice que trata de animarlos diciéndoles, es necesario que antes de entrar al reino de los cielos pasen por muchas tribulaciones. En segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol dice también que los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a encontrar muchas persecuciones. Jesús también dice, en este mundo van a encontrar aflicción. También dice, el mundo los va a aborrecer por mi causa. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús también dice que los van a entregar, los van a encarcelar, los van a perseguir por mi causa. Entonces, el martirio no es algo alejado de la iglesia primitiva, ni tampoco de nuestra época. Más adelante ahí quería dar algunas cifras. Pero aquí está hablando de mártires que están ahí en la presencia de Dios, en la visión que tiene Juan, y que son muertos por causa de Cristo, como dice acá Apocalipsis. Y son conocidos los muchos testimonios de cristianos del siglo I, II, III, IV en adelante que fueron horriblemente perseguidos, encarcelados, torturados, masacrados. Es una tremenda nube de testigos. Y registros que hasta el día de hoy nos llegan muy detalladamente. Aquí aparece en la imagen Policarpo de Esmirna, obispo, quien fue discípulo del apóstol Juan, quien murió en la hoguera en el año 155 después de Cristo, por causa de Cristo, porque él se negó a hacer sacrificio al emperador romano y a los dioses romanos. Y por negarse a hacerlo y por no negar a Cristo, es que fue condenado a muerte, y no solamente él, sino que un montón de gente. Es impresionante la oración que tiene Policarpo, este obispo, discípulo del apóstol Juan. Cuando está ahí mismo en la hoguera, él dice, se pone a orar en voz alta y dice, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento acerca de ti, Dios de los ángeles, de las potestades, de toda la creación y de toda la raza de los justos que viven en presencia tuya. Te bendigo, mira, siendo martirizado, a punto de morir, dice, te bendigo, porque me has juzgado digno de este día y de esta hora, para tener parte entre el número de los mártires, en el cáliz de tu Cristo, para resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo.
Ojalá sea yo recibido en tu presencia hoy con ellos, en sacrificio agradable y aceptable, según lo preparaste de antemano, como de antemano lo manifestaste y lo cumpliste. Oh Dios sin mentira y Dios veraz, por esta razón y por todas las cosas te alabo, te bendigo, te glorifico, por medio del eterno y sumo sacerdote Jesucristo, tu Hijo amado, por el cual sea la gloria a ti, con él en el Espíritu Santo, ahora y en los siglos venideros. Amén. Esa tremenda oración, muy profunda, cargada de contenido teológico, la hizo Policarpo siendo martirizado. Esta es solamente una muestra de muchísimos más que quedaron registrados, discípulos de los apóstoles o de segunda, tercera generación de cristianos, que ya estaban viviendo esto, el martirio, una persecución terrible. Y aquí vemos al apóstol Juan teniendo esta visión de estos mártires ahí en el cielo. Una forma de animar también a los que estaban siendo martirizados desde ya en ese momento y los que iban a venir después. Imagínate, un discípulo del mismo fue martirizado. Y sale ahí que Juan ve y escucha que estos mártires están clamando por justicia. Ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre? Y dice ahí que se les da una túnica blanca que representa santidad y justicia, y se les dice que descansen un poco más de tiempo hasta que se complete el número de los que iban a sufrir el martirio como ellos también. ¿Sí? En el fondo, ellos piden por justicia, y no es que Dios se las niegue, sino que les dice: esperen, ya viene, al final de los tiempos, juicio final. Aunque para ellos quizá la noción del tiempo sea otra allá arriba, es probable que sea un tiempo diferente, un tiempo celestial, que para nosotros es mucho más. Pero es interesante esto, como vemos acá, Juan ve a estos mártires que claman, de cierta manera interceden, pero Dios les dice: esperen. No es que ellos intercedan y escuchen nuestras oraciones, como dice la Iglesia Católica. Ellos se basan en este pasaje para decir que los santos están ahí intercediendo también por nosotros, pero nótese que no dice ahí exactamente si ellos se enteran o no directamente de qué pasa en la tierra, pero tienen noción porque vienen de la tierra. Sí. Johnny levantó la mano, parece. Sí, que me surgió una duda respecto a esto del número de colaboradores que se tenía que cumplir. Como que tiene que haber una masa crítica para que comience a juzgar, ¿cierto? O sea, lo que dice ahí en el fondo es que esperen hasta que lleguen todos. Eso es lo que da a entender. No es que, no sé, no dice ahí como que tiene que haber un número tanto y que ahí sí. O sea, en el fondo, el juicio no va a venir hasta que estén todos dentro ya, todos los que Dios tiene ahí considerados. Porque por ahí dice también el apóstol Pedro que Dios no tarda en su promesa, sino que es paciente, esperando a que todos sean salvos, todos los suyos. ¿Sí? Hay un tiempo de espera y ese tiempo de espera en algún momento se va a cerrar. Algo así. Puede ser un día más o miles de años. Claro, no sabemos, eso no lo sabemos. Sí. Sí. Nacho, ¿Sí? sumando un poquito a las palabras de Jonathan, quisiera así como hacer énfasis en cómo es la pregunta. No es, por ejemplo, oh Señor, ¿cuándo? Sino que ¿hasta cuándo? O sea, podríamos inferir, ¿cierto? Cierta ansiedad o cierta premura respecto de estos mártires que les dicen al Señor: oye, Señor, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Entonces, igual es interesante lo que mencionaba Jonathan. Claro, sí, sí. Y porque ellos están conscientes de que el mundo está persiguiendo a los cristianos. Y siempre, no hay ninguna época en que no haya sido así. Pasa que a nosotros nos toca vivir en un país que es más tranquilo, pero la persecución es de diferentes maneras, no es solo física, también hay persecución cultural, económica, ideológica. ¿Sí? ¿Más comentarios? ¿Dudas?
Vamos con el sexto sello. Nacho, ¿Sí? Benja. ahora que tú comentaste algo, me surgió la duda. Cuando hablamos de mártir, tendríamos que sí o sí entender como alguien que murió por el evangelio. Porque igual hablamos del tema de la persecución y todas esas cosas. Pero, ¿Estás hablando tu tío? pero se entiende como alguien, mártir es como alguien que falleció. Claro, mártir viene del griego ¿Y tú odiaste? martur, que significa testigo. Pero en este caso se aplica específicamente a quienes mueren por la causa de Cristo. No por, no por un accidente, no por una enfermedad, sino por la causa de Cristo. No, claro, pero a lo que me refiero es que en ese sentido, por ejemplo, si alguien es perseguido, pero no muere, no sé, entonces, estoy pensando como en la acción sí o sí de que haya muerto. Claro. Sí, en este caso la persecución y el martirio era algo que estaban viviendo en ese momento. Juan mismo fue exiliado por la causa de Cristo. Los otros apóstoles ya casi todos habían muerto por la causa de Cristo. Varios cristianos estaban en ese mismo momento muriendo por la causa de Cristo. Entonces responde a una realidad presente y futura también. Le está dando también la tranquilidad en esta visión. Jesucristo le está diciendo que los mártires están ahí con él y están conscientes de esta injusticia y que claman por justicia como ellos, pero esa justicia va a venir. ¿Sí? Le está dejando en claro que no es que Dios se olvidó, o sea, va a haber justicia. Eso quiere decir. Y en el sexto sello, que tiene que ver con esto también, ahí el capítulo 6, versículo 12 al 17, aquí se muestra el juicio que viene. Este es el juicio por el que clamaban los mártires. Y aquí se narran eventos catastróficos de proporciones gigantescas. Una catástrofe que remece al cosmos completo, como una forma de graficar el juicio divino sobre este mundo. Entonces ahí en el versículo 14 nombra una catástrofe cósmica, habla de terremotos, habla de eclipse, habla de una luna que se llena de sangre a causa del mismo eclipse, habla de las estrellas que caen, etc. Es muy parecido a lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24. Él dice, después de la tribulación de aquellos días, hablando ya de los últimos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, el universo completo es remecido. Se abre el cielo, como dice ahí, se enrolla como un pergamino para mostrar lo que hay detrás, el Todopoderoso, en la manifestación del que está en el trono y del Cordero. Aquí también hay hartos conceptos que se usan en el Antiguo Testamento. Este mismo lenguaje se usaba en el Antiguo Testamento para describir el juicio de Dios y la liberación de Dios. Lo vemos en el caso de David, cuando fue librado de Saúl. Él, en segunda de Samuel capítulo 22, hay como un cántico donde agradece y alaba a Dios por esta liberación y por el juicio que cayó sobre Saúl y sobre los que estaban con él. Y él también dice que aquí habla en términos simbólicos, porque esto no ocurrió literalmente. Él dice que la tierra tembló, dice que el cielo se estremeció, que el fuego consumidor se vio ahí, que los cielos se inclinaron, que hubo tinieblas, que hubo relámpagos, que salieron torrentes de agua y que se descubrieron los cimientos del mundo. Esto no ocurrió literalmente, como sabemos en esa historia de David y Saúl, sino que él está expresando con estas palabras, poéticamente, el juicio de Dios y la liberación de Dios. Fue a tal punto la intervención divina que es como que se hubiera remecido todo. ¿Sí? Hay algo de eso acá. Entonces eso nos hace mirar también esta descripción con cierta cautela, así como ahí no sabemos hasta qué punto esto puede ser literal o simbólico, pero sí nos hace mirar con cautela eso, mirando el lenguaje que usa el Antiguo Testamento también, similar.
lo dice con respecto a Babilonia, a Jerusalén también. Entonces, nos hace ver con cautela acá el lenguaje que usa, pero sí da a entender de que va a ser un evento de proporciones gigantescas, que va a remecer el cosmos completo. ¿Sí? Así como que literalmente vayan a caer las estrellas, no sé, pero sí va a ser algo que no va a pasar desapercibido. Va a ser un evento de que se va a manifestar naturalmente y donde se va a manifestar visiblemente también a Cristo mismo, a tal punto de que todo el mundo va a estar tratando de esconderse, como dice ahí. Entonces aquí se manifiesta el Cordero, ahí en el versículo 15 al 17. Visiblemente se manifiesta desde el cielo el creador del cielo y de la tierra. Dice ahí Juan que vio a reyes, a grandes, a comandantes, a ricos, a poderosos, a siervos, a libres, todos los estratos sociales intentando esconderse del creador en este juicio divino. Y nótese que no muestran arrepentimiento, sino que intentan esconderse. Aquí vemos, como dice ahí, este es el día de la ira del Cordero. Es el día en que se manifiesta el juicio de Dios hacia los injustos. En respuesta también a lo mismo que pedían los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? Y aquí se manifiesta, este es el día, aquí llegó el día de la justicia divina. Mientras que el capítulo que sigue, el capítulo 7, muestra lo opuesto. Muestra lo que pasa con el pueblo de Dios, con los suyos. Aquí muestra lo que pasa con los que no son suyos, con los injustos. ¿Qué piensan hasta acá? ¿Comentarios, dudas? Ronnie. Sí, mira, me deja un poco como en el aire, porque finalmente, claro, estamos hablando de que esto digamos que Juan lo vive en su temporalidad, sin embargo, al ser una profecía, evidentemente también nos aplica a nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de que hubo un gran terremoto, que el sol se puso negro como tela de silicio, luna se volvió como toda de sangre, esto es un punto, eso está por suceder, sucederá, sucedió, y en esa, digamos, atemporalidad en la que estamos, es como, ok, Apocalipsis es un libro totalmente que nos lleva, digamos, hacia adelante, que nos cuenta la historia que va a suceder, que sucedió, que está sucediendo. Esa temporalidad en la que de alguna manera nos encontramos en la observación que estamos leyendo, me deja un poco en el aire. Ya, buena. Sí, claro, como decía, este primer séptuplo, que son los 7 sellos, es bien general en cuanto a temporalidad. Muestra eventos que iban a pasar inmediatamente, que iban a pasar después y que van a pasar al final de los tiempos, que es lo último que describe. El sexto sello finalmente habla ya del final, ya a punto de llegar Jesucristo, lo último de lo último, que no ha pasado, según lo que entienden todos los comentaristas y lo que yo también concluí, esto es algo futuro. Y eso va a ser un evento muy marcado. Como decía, no sé hasta qué punto es simbólico esto de la estrella, del terremoto. Habría que tomarlo con cautela eso, pero sí es un evento que va a ser una catástrofe universal, que no va a pasar desapercibido y que luego de esa catástrofe se manifiesta desde el cielo Jesucristo con gloria y majestad. Eso es lo que, como el consenso, por así decirlo. Lo que hay antes de eso, más bien son cosas que ocurren dentro de toda esta era desde el siglo I hasta el final de los tiempos. Después, porque la literatura apocalíptica y profética tiene una forma muy particular de narrar los hechos, que a veces no es una forma ordenada de narración, no es una forma cronológica, sino que da una primera pincelada y después vuelve a detallar algún punto y profundiza y después sigue avanzando y después vuelve sobre otro punto. Porque después de esto viene otro séptuplo, que son las 7 trompetas, y ahí detalla aún más. Cosas que ya dijo, las detalla, las profundiza.
Acá, por ejemplo, que estamos en el sexto sello, después viene el séptimo, pero antes de pasar al séptimo sello, profundiza con los que están sellados, con los que están la gran multitud de todo pueblo, tribu y nación, profundiza, y después avanza, séptimo sello. Después viene otro séptuplo, las 7 trompetas. Entre medio también hay paréntesis, profundiza en cosas. Más adelante, por ejemplo, en el capítulo 12, habla de una mujer con 2 estrellas en la cabeza, que no es la Virgen María, después lo vamos a ver. Y dice que de esta mujer nace un niño, es Cristo. Pero ¿cómo? Si ya habló de los juicios, como que vuelve, ¿te fijas? Vuelve, detalla puntos, después avanza. Entonces, eso es lo que a veces complica la interpretación. Pero me parece que igual es sencillo, hasta el momento. Hasta el momento, 7 sellos, ¿qué va a pasar en el presente, futuro y final? Listo. Después detalla. Eso, ¿qué más piensan? Bueno, y lo otro que quería comentar, que va justamente del versículo 16 hasta el final, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, estos ricos, ¿cierto? Y poderosos decían, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De alguna forma, toman el mismo comportamiento que tomó Adán una vez que habían pecado. O sea, cuando están en presencia del Santísimo, digamos, como el comportamiento que toman, en vez de arrepentirse y en vez de decir, oye, mira todo lo que está pasando, arrepintámonos, hacen justo lo contrario. Y se esconden y buscan, ¿cierto?, apartarse de la presencia de él. Eso también es interesante. Sí, sí, es verdad. Y que en lugar de arrepentirse, buscan esconderse también. ¿Sí? ¿Qué más piensan? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Qué piensa la Isi? Que la veo atenta mirando. Cachó todo. Ese esconderse, solo lo pensé recién, es un poco cuando yo misma he pecado y no es que me esconda del Señor, porque quizás yo tengo más que sabido que Él es omnisciente, omnipresente, está como metido dentro de mí, pero me escondo en la manera de que no quiero escuchar palabra, me pongo floja en la oración o no tiene que ver con eso. Lo pensé nomás recién. Muy interesante punto. Cuando uno está como en pecado, Porque no quiere arrepentirse. es como una conducta natural frente al Creador. Nuestra naturaleza está en constante guerra, rebelión contra el Creador. Porque yo mismo quiero ser mi propio Dios y quiero ocupar yo mismo el trono divino. Y lo vemos desde el principio, donde la tentación de Adán y Eva fue ser como Dios. No es simplemente comer algo, es ser como Dios. Y ese anhelo está presente en toda la humanidad, lo vemos en nosotros, ¿cierto? Donde mi tendencia natural va a ser rechazar a un Dios externo a mí, y rechazarlo y esconderme y cerrarle la puerta. Y ahí está el milagro del Evangelio, que cambia esa tendencia de un querer cerrarme a Dios a un querer estar en comunión con Dios. Es algo, un cambio sobrenatural, un corazón de piedra cerrado o un corazón vivo.
Y aquí vemos esa actitud en ellos, la vemos en toda la Biblia también. Y la vemos en nosotros, en la humanidad. Está en el ADN nuestro. Eso. Bueno, pasemos a lo siguiente, que es el capítulo 7. Y aquí hay como un paréntesis. Todavía está en el sexto sello, pero aquí hace un paréntesis, hace como un zoom para detallar algunas cosas. Y muestra un contraste, porque por una parte, en este sexto sello muestra lo que pasa con los injustos, el juicio de Dios, pero muestra la otra parte, qué pasa con los justos. Juan aquí parte el capítulo 7, versículo 1, diciendo, después de esto vi. O sea, es otra visión, pero esta visión es como un paréntesis que usa para detallar, antes de llegar todavía al séptimo sello. Y en este paréntesis, Juan dice que vio 4 ángeles que fueron los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos para que no destruyan todavía. Entonces se produce como una pausa antes de comenzar el juicio de Dios. Por eso digo que esto es como una explicación paréntesis. Antes de comenzar el juicio se produce una pausa. Dice Juan ahí que ve en el versículo 2 a otro ángel que lleva el sello de Dios, que habla a los ángeles que se les concedió dañar la tierra y el mar, le hablan para que todavía no lo hagan, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios, dice ahí. Esto se refiere a quienes son o pertenecen a Cristo, esos son los sellados. Es una idea que aparece también en el profeta Ezequiel, capítulo 9. Ahí habla de un juicio de ese momento, un juicio de Dios sobre Jerusalén, donde dice que sella la frente de quienes son suyos, y quienes no llevan ese sello sufren el juicio o la ira divina. Es una idea muy similar. Es decir, aquí da a entender que los que son sellados por Cristo están protegidos frente al juicio. Y después pasa a hablar dice, oí, ojo con las palabras que usa el versículo 4, dice, oí que estos que fueron sellados eran 144.000. De cada tribu, dice, de cada tribu de Israel. ¿Sí? Este punto es un poco complicado. Quiero detenerme más en explicar este punto porque aquí hay otras interpretaciones. Los testigos de Jehová dicen que ellos son esos 144.000 sellados. Los adventistas dicen que ellos son esos sellados. Los del Dios Madre dicen que ellos son. Y así otras sectas similares dicen también lo mismo. Notemos que este número, 144.000, es múltiplo de 12. Tú multiplicas 12 por 12 por 1000, te da 144.000. Estos detalles son importantes, porque para el mundo hebreo los números significan algo más. Los números son conceptos también. El número 12 siempre se usa para referirse al pueblo de Dios. 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento. La epístola de Santiago, en el capítulo 1, esto es el Nuevo Testamento, versículo 1, habla a las 12 tribus dispersas de Israel. Sin embargo, le está hablando a cristianos y a judíos. Detalle interesante. El número 12 también se asocia a la perfección. Por ejemplo, la mujer que aparece con 12 estrellas en la cabeza, en Apocalipsis 12:1.
o los detalles que da de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 21 dice que esta Nueva Jerusalén tenía 12 puertas, con 12 ángeles, con 12 nombres de las tribus de Israel, con 12 cimientos, con 12 nombres de los apóstoles. Dice que esta ciudad mide 12.000 estadios de alto, de largo, de ancho. O sea, un cuadrado perfecto de 12.000 estadios, lo cual es muy grande. Dice que tenía 12 árboles también, y que el muro de esta ciudad mide 144 codos de alto. También múltiplo de 12. ¿Se fijan? 12, 12, 12, 12. Se repite mucho el 12. Entonces, esto ya nos puede dar una señal de que hay algo aquí más allá del número, ¿sí? Y también este número está asociado con el 1000. 12 por 12 por 1000 es 144.000. El número 1000, en el mundo hebreo, en su cultura, representa abundancia, representa algo que es mucho, casi incontable. Entonces, si seguimos esta lógica, este número 144.000 nos daría a entender que se trata de una multitud gigantesca de todo el pueblo de Dios. Una multitud gigante. Pero aquí quizás tú estás pensando y te entra la duda, pero aquí dice de cada tribu, y pasa a nombrar las tribus, ¿cierto? Las tribus de Israel. Y por cada tribu te fijas que dice ahí que son 12.000. 12.000 sellados de cada tribu. Versículo 5. Esto nos habla o significa, se refiere al pueblo de Dios en pleno, completo, total. Pero mira otros detalles más interesantes. Mira la lista de las tribus. Esta lista es única y es diferente a todas las otras listas que aparecen en toda la Biblia de las tribus de Israel. Si tú buscas por ahí, en cualquier otra parte, esta lista es única y es diferente. Primero, Judá, la tribu de Judá va primero, cosa que es inusual porque se pone primero el primogénito, Rubén. Judá no era el primogénito, pero probablemente va primero aquí porque de ahí sale el Mesías, Cristo. Si te fijas, aquí tampoco está la tribu de Dan, no aparece en el listado. Probablemente porque esa tribu se asoció a la idolatría y a la apostasía, se perdió. Ok, está bien. Tampoco aparece la tribu de Efraín, y esto sí que es extraño, porque la tribu de Efraín era representativa de todas las tribus del norte que se perdieron. Era la tribu más grande. Y habían promesas, habían profecías muy marcadas sobre Efraín. No aparece Efraín. Sí aparece Manasés, que es su hermano, y que es hijo de José. Y esto también es extraño, que también aparece José como otra tribu. Aparece José y Manasés por separado, cuando son padre e hijo. Entonces, finalmente, las explicaciones que se han tratado de dar a esto, por qué está de esta manera la lista, nadie ha podido dar una explicación plausible o que pueda ser satisfactoria de por qué está así esta lista de las tribus de Israel. Entonces, lo que concluyen muchos teólogos, muchos comentaristas, y que ha pensado la Iglesia también universalmente desde por siglos, es que finalmente este listado está hecho así a propósito para que no trates de buscar la literalidad de lo que sale acá. En el fondo esto está queriendo decir que aquí está todo el pueblo de Dios representado, judíos y gentiles. Otro dato también que nos lleva a pensar eso, es que si vas a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, dice que estos 144.000 eran hombres, vírgenes. Si lo tomamos por el lado literal, estos son solamente hombres, y solamente hombres vírgenes. Dice ahí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, si lo tomamos literalmente, ahí ya todos los casados quedaron fuera. Varios de los que estamos acá. Entonces, difícil que sea literalmente esto,
al hablar de hombres vírgenes se refiere a personas que se mantienen, o habla de pureza en el fondo, eso significa pureza. Más allá de lo literal, si es virgen o no es virgen. No tiene nada que ver contra el matrimonio, contra la familia, la sexualidad, no es nada contra eso. No tendría sentido. Y digo que este punto es complicado y quería profundizarlo un poquito más, porque hay una interpretación que se ha popularizado mucho, que se llama dispensacionalismo. Esta es una interpretación del siglo XIX que inicia con John Darby, del siglo XIX, es un inglés, y se populariza en Estados Unidos con Scofield, especialmente con la Biblia de estudio Scofield. Esta Biblia se hizo muy popular en el mundo pentecostal hasta el día de hoy, y llegó a Latinoamérica, acá en Chile también se vende. Hasta el día de hoy se usa esta Biblia comentada, es muy popular, y sobre todo en el mundo pentecostal llegó muy fuerte el dispensacionalismo, especialmente de misioneros norteamericanos que trajeron esa interpretación acá, y es muy, muy fuerte acá en Latinoamérica. Entonces, es probable que si tú vienes de alguna iglesia o círculo pentecostal, es probable que hayas escuchado la interpretación dispensacionalista, que lo que hace es, primero, hacer un énfasis muy marcado en que todo es literal, pero lo que más distingue al dispensacionalismo es que hace una separación muy marcada entre Israel y la iglesia. Quizás esto es lo que tú siempre escuchaste, sí puede ser, porque como insisto, esta explicación, esta interpretación es muy popular aquí en Latinoamérica, al punto de que a veces es la única que se conoce. Entonces quiero detenerme un poco en este punto para aclararlo. El dispensacionalismo no es una herejía, por si acaso. Quienes son dispensacionalistas y pentecostales también son nuestros hermanos, ¿sí? No es algo que debería dividirnos, porque no cambia ningún aspecto de los dogmas importantes de la fe. No niega ninguno de los puntos centrales de la fe. Es una interpretación diferente en cuanto a la escatología, que en el fondo no es la mejor. Voy a silenciar. Ahí sí, se produce un eco. En el fondo, no es la mejor interpretación, pero eso no significa que no sean nuestros hermanos. Conozco muchos dispensacionalistas que son cristianos muy fervientes y muy con una vida muy, muy ejemplar, con una fe muy real, así que no tiene que ver con que tengan malas intenciones o algo así. Bueno, el dispensacionalismo hace una separación muy radical entre Israel y la Iglesia. Y aquí es donde probablemente muchos de nosotros habremos escuchado alguna vez que estos 144.000 se refiere exclusivamente al Israel terrenal, étnico, religioso. Y esto constituye una desviación de la interpretación tradicional y ortodoxa que la Iglesia siempre ha tenido. Esta es una interpretación relativamente nueva, del siglo XIX. Antes de eso no existe en ninguna parte. Eso es un detalle que debería al menos hacernos reflexionar y reconsiderarla. Bueno, hay algunos pasajes bíblicos, quiero mencionar algunos, que nos muestran de que en el fondo estos 144.000 que se nombra como Israel, considera todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Quiero nombrar algunos pasajes para que los consideres si es que tú fuiste educado en la interpretación dispensacionalista. Considera estos pasajes. Juan capítulo 10, versículo 16, Jesús dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil.
refiriéndose a los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se fijan? No hay una distinción de dos pueblos con dos propósitos diferentes, como dice el dispensacionalismo. Romanos capítulo 2, versículo 28. Esto es muy explícito. Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Más adelante el apóstol también en Romanos capítulo 9, versículo 6, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este punto es muy importante. Repito, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ¿sí? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Hace una distinción, ¿cierto? El Israel terrenal, carnal, y el Israel espiritual, el que lo es interiormente y verdaderamente. Romanos capítulo 11, versículo 17. Aquí habla un punto que es más aclaratorio aún. Habla de este injerto al olivo. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Más adelante el versículo 24 dice, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Entonces está aclarando aquí el apóstol Pablo de que los no judíos, o sea, los gentiles que creen en Jesucristo son injertados a este olivo, al árbol central, que es el pueblo de Dios o el Israel de Dios. El judaísmo, el pueblo de Dios, los israelitas. Dice que unos son cortados y otros son injertados. Pero nótese que es un mismo árbol. No es que por un lado estén los judíos y por otro lado estén los gentiles. Los junta en un solo árbol. ¿Te fijas? Son injertados en este mismo libro. Mira lo que dice el apóstol en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Nótese esa aclaración, muy explícitas, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y así, tenemos más pasajes que son así de clarificantes. Gálatas capítulo 3 dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Más adelante, en el versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y el capítulo concluye en el versículo 28, muy claro, diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiero cerrar esto con este pasaje de Efesios, capítulo 2, que también es muy explícito, es decir, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es muy claro lo que dice a continuación, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación. Después más adelante dice, de los dos, un solo y nuevo hombre, el nuevo hombre en Cristo. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Más adelante, en el versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, dice antes, ahora son conciudadanos de Israel. Ahora son israelitas, en otras palabras, y miembros de la familia de Dios. Hay más pasajes que dicen exactamente lo mismo. Si miramos el Antiguo Testamento, también pasaba. En el caso de Ruth, que era moabita y quiso integrarse al pueblo de Israel, y dijo, quiero que ahora tu Dios sea mi Dios, tu pueblo sea mi pueblo, ya fue integrada, y después aparece en el linaje o en la genealogía de Cristo, como parte de la tribu de Judá. Pero ella no era israelita, era moabita, pero se integró al pueblo porque es un solo pueblo. Es este olivo injertado, esta rama injertada. En el caso de Rahab, de Jericó, pasó lo mismo, también fue injertada a este pueblo. No siendo de él, fue contada como uno más. Hay leyes también en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa si un extranjero quiere venir y vivir con nosotros y ser parte del mismo pueblo, mismo Dios? Dice, recíbanlo como a uno, como un igual dentro de ustedes. Y que tiene incluso derecho a herencia dentro de una de las tribus. Dentro de la tribu en que se encuentre, ahí va a tener herencia. Es decir, no es un pueblo cerrado. Tiene injertos. Y un solo pueblo, en el fondo. Así que, con esto, esta explicación larga que me quería detener acá, hay bastante base para decir que estos 144.000, múltiplo de 12, que dice que son Israel, en realidad es todo el pueblo de Dios completo, Antiguo y Nuevo Testamento, judíos y gentiles. En Cristo son uno solo. Y podemos decir que estamos nosotros incluidos ahí, totalmente. Este 144.000 es múltiplo de 12. 12 por 12 elevado a 1000. O sea, una multitud incontable, que solamente Dios conoce. Quizá la confusión también viene porque después habla de una gran multitud, después de esto. Antes de pasar a eso, dudas, comentarios. Mira, estuve, bueno, escuchando lo que decías, me llamó mucho la atención lo que habías comentado de las tribus, que no aparecían ordenadas, lo revisé y efectivamente no están en el orden que habitualmente se encuentran. Y me puse a investigar respecto de Efraín, y bueno, mencionan que hay un versículo en Oseas 4:17 que dicen, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Probablemente por eso no aparece en la lista de los 144.000. Así que eso fue como, mira, qué interesante. Y lo segundo, y que tiene que ver justamente con lo que estaba haciendo ahora, es maravilloso como en la Biblia finalmente tú puedes encontrar la respuesta prácticamente a todas las profecías y las menciones que esta misma hace. Cuando uno le da un poquito más de tiempo y se dedica a escudriñarla justamente, a buscarla, a seguir como ese camino de migas que se ha dejado a lo largo de toda la historia, se explica a sí misma. Y eso es, pero maravilloso. Porque si bien es cierto, hay eruditos, hay teólogos que han hecho ya la tarea por nosotros, cuando uno mismo lo va haciendo, además de aprender un montón, además de sentirte mucho más seguro en la creencia que estamos profesando de que Cristo es el Salvador y todo, te va como, de verdad, te va como ordenando el cerebro de una manera que tú dices, wow, esta cuestión no es broma, esta cuestión no es porque me la dice el pastor, esto es palabra viva. Así que de verdad que es muy, muy bacán. Bueno, sí, es verdad. Es impresionante la cantidad de referencias que tiene Apocalipsis al Antiguo Testamento. Que para ellos en esa época estaban familiarizados con eso. Nosotros tenemos que entrar ahí a rebuscar y todo eso. Así que no era un mensaje tan complicado para ellos como lo es para nosotros. Más comentarios, Jonathan. En ese sentido de que, como Apocalipsis, bueno, toda la Biblia hace referencia al Antiguo Testamento,
porque es un solo libro, como que echo de menos de que en la iglesia se hable más del Antiguo Testamento. Normalmente nos enfocamos en el Nuevo, eh, pero yo creo que es importante complementar o equiparar la cantidad de estudios sobre el Antiguo Testamento para poder entender esto. Claro. Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo con Jonathan y por algo que habíamos conversado con Nacho hace unas semanas, y es que, bueno, una de nuestras esencias es que somos una iglesia protestante y como también lo había dicho por acá, no estamos protestando nada. Estamos en una posición tremendamente pasiva ante, no sé, pues, cosas que están sucediendo todos los días y lo vemos pues, a nivel de gobierno, a nivel de sociedad, a nivel de todas las etapas o digamos de todos los aspectos de la sociedad. Y nosotros como iglesia estamos haciendo poco, poco. Estamos levantando poco la voz, estamos protestando poco. Y tiene sentido, porque cuando no conocemos finalmente todo esto que se nos están enseñando acá o no conocemos todo lo que nos cuenta la Biblia, es súper difícil levantar la voz desde un punto en donde queremos decirle a las personas, oye, ¿sabes qué? El camino es este. Porque te van a preguntar, ¿y por qué? Es que, pucha, es que el pastor me lo dijo. Entonces ahí es como un poquito, o empieza a tomar mucho sentido y mucho valor el poder hacer estos estudios, porque de verdad que te dan mucho más peso y más cimiento en lo que tú le puedes comentar a alguien que no tiene por qué saber esto. Y que finalmente, debido a toda la cultura y todo, no hay dónde realmente buscarlo. Claro. Sí. Hay que estudiar. Esa es la conclusión, hay que estudiar. Bueno, siguiendo con lo próximo, voy a avanzar un poquito más rápido. Después seguimos en el capítulo 7. Habla de una gran multitud que vio después de esto. A veces se da la confusión también porque aquí algunos ven, ok, habla primero de unos 144.000 y después habla de una multitud. O sea, son otros. Pero notemos lo que dice ahí el versículo 9. Dice, después de esto vi. Primero, con respecto a los 144.000, dice, oí, escuché que los sellados eran 144.000. Y después dice, después de esto vi. Hay una diferencia ahí. Primero escuchó, después vio. Es otro cuadro, por lo tanto. Aquí está mostrando a los 144.000, o sea, al pueblo completo de Dios, que vencieron. Como dice ahí, una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, ese detalle importante igual, tribus de Israel también están incluidas ahí, pueblos, lenguas, de pie delante del Cordero, del trono y del Cordero. Entonces acá lo que hace Juan en el fondo es repetir o reiterar lo mismo. Primero escuchó, pero después vio lo que escuchó. Y esto es muy parecido a algo que aparece ahí también en Apocalipsis. Porque él primero escuchó el número simbólico, pero después vio la multitud real, que eran muchos, que no los podía contar él mismo, eran incontables, según lo que él observa. Eran judíos y gentiles, sinónimo de 144.000, o sea, 12 por 12 por 1000, incontable multitud. Pero fíjense que Juan ya había hecho algo similar antes, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 5, Juan también oye algo y después ve lo que oye. Dice, primero oye que un anciano le dice, cuando Juan estaba llorando, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo, un anciano le dice, mira el león de Judá. Dice que él escuchó al anciano que le dijo esto. Y después Juan ve, pero no ve un león, pues. ¿Qué es lo que ve? Ve un cordero. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Ve un león o ve un cordero? Escucha al león, pero ve un cordero. En el fondo es similar. Primero escucha y después ve lo que escucha. Más adelante hace algo similar en el capítulo 9, versículo 16 y 17. Escucha sobre una cantidad de jinetes y después los ve. Entonces aquí es similar.
para no tener esta confusión de que son dos grupos diferentes. Escucha de los 144.000 y después los ve. Y dice que esta gran multitud clamaba y cantaban por la salvación al que está en el trono y al Cordero. Que los ángeles, los ancianos y los querubines lo adoran también. Diciendo la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ahí termina esta visión. O sea, no, perdón, todavía no termina. Porque ahí dice que uno de los ancianos le dice a Juan, se acerca y le dice, ¿quiénes son? No es porque el anciano no sepa, es porque está haciendo una pregunta para que el mismo Juan se dé cuenta, para mostrarle a Juan un hecho, en respuesta de que primero Juan estaba llorando momento antes, porque vio que nadie era digno y que nadie podría abrir este rollo con los sellos y que por lo tanto todo iba a ser un círculo eterno de sufrimiento y el mundo iba a estar entrampado para siempre. Juan llora, pero aquí le muestra, ¿ves? Como diciéndole, ¿viste? No iba a ser para siempre. Ahí hay un resultado. Aquí se ve cumplido. Juan le responde, tú lo sabes, tú sabes quiénes son. Y el anciano le dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí. Estos son los que vienen de todas las naciones, que han sido perseguidos también en toda época, en todo momento, que el mundo los aborrece, como Cristo mismo dijo, el mundo los va a aborrecer por mi causa. Y que en especial en los últimos tiempos esta persecución iba a ser aún peor, como dijo Jesús. Aún peor. Bueno, todos ellos vienen de ahí, dice ahí. Aquí quería mencionar brevemente algunas cifras actuales. La ONG Open Doors es una ONG bien seria que se dedica a levantar datos en cuanto a la persecución, se dedica a ayudar a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Tiene página y la pueden revisar. Y esta ONG hace un informe todos los años de cómo está la situación de la iglesia a nivel mundial en cuanto a la persecución. Y en el informe de este año, con respecto al año pasado, 2025, dice que durante el 2025, 388 millones de cristianos estaban sufriendo altos niveles de persecución. Estos son solamente los que sufren altos niveles de persecución. Solamente dentro de un listado de 50 países, que son los que más persiguen a los cristianos. Pero hay más de 50 países y más personas que sufren persecución a niveles más bajos. Dice ahí el informe que solamente el año 2025, 4.849 cristianos fueron asesinados por su fe. 4.849. 4.712 fueron encarcelados. 67.843 fueron violentados por su fe. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual también. Y que 3.302 fueron secuestrados o desaparecidos. Todo esto dentro de un listado de los 50 países que más persiguen a los cristianos. Dentro de este listado me llamó la atención que estaba en el lugar, me parece, cerca del 30, estaba México. Habían 4 países de Latinoamérica. Uno de ellos era México, que es el país que más persigue en Latinoamérica a los cristianos. Por un tema de religión, México es un país muy católico. Después le seguía Cuba, por el régimen político. Después seguía Nicaragua, también por temas políticos. Y después le seguía Colombia. Está dentro de este listado, de los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. El resto son países de África, casi todo el continente de África la persecución es brutal. Parte de Europa, Europa del Este, y gran parte de Asia también. Por lo tanto,
esto de la tribulación es algo que los cristianos han vivido siempre y que de hecho estos números nos indican de que estamos viviendo un tiempo en que la tribulación es casi comparable o más que la época del Imperio Romano. Estamos hablando de miles de muertos por año. Estas cifras, si las comparamos con la antigüedad, Imperio Romano, al menos lo que está registrado, no era tan alto. Miles por año, 4.000 por año, es mucho. Estamos hablando de más de 300 millones de cristianos al año que son perseguidos por su fe. Entonces, estamos viviendo un momento de persecución que es brutal en la actualidad y que pasa piola porque vivimos en un país donde no pasa y que los medios no lo dicen porque en realidad no es tema, no le interesa tampoco. Entonces, nos da esa sensación como que estamos viviendo una época muy tranquila. ¿Sí, Ronnie? Mira, creo que este tema es súper interesante porque efectivamente nos da un contexto de lo que nos cuenta un poco la Biblia, porque por ejemplo ahora estamos hablando de los 144.000, ¿cierto? Y de la gran multitud que un poquito más abajo dice que fueron quienes, digamos, como que se evitaron la gran tribulación, en el mismo contexto de lo que estamos leyendo ahora justamente en Apocalipsis. Entonces, nuevamente, tenemos este movimiento, ¿cierto?, temporal, porque si en este momento vemos que esta persecución, que personalmente, y ahí concuerdo un poco con Edwin, la considero todavía un poquito suave comparado con lo que dice la Biblia, porque dice que la persecución va a ser terrible, como jamás hubo antes, o sea, aquí va a ser un tema del lloro y el crujir de dientes. Creo que hasta el momento ninguno ha llorado ni hemos hecho crujir los dientes aún. Es decir, creo que esto puede empeorar y probablemente va a empeorar. Sí. Entonces, por ejemplo, si tomamos esto que tú nos cuentas o tomamos estos números para decir, oye, mira, la tribulación está sucediendo ahora, ok, eso quiere decir entonces que los sellos de los que estamos hablando ya han sido abiertos y volvemos nuevamente con este juego como que decías tú, o sea, estamos avanzando, pero también volvemos al pasado, pero específicamente en qué punto estamos nosotros, ¿y por qué creo que es importante? Porque, por ejemplo, si logramos llegar al consenso en que estamos viviendo la tribulación, o estamos en este tiempo de tribulación que menciona Apocalipsis 7, nos queda súper poco tiempo. Tenemos que apurarnos, o sea, a ese familiar que no le hemos hablado, a ese vecino que no le hemos hablado, a ese amigo que tal vez alguna vez fue cristiano y que se apagó, ¿por qué no le estamos hablando? ¿Por qué no estamos desesperados tratando de llevarle esta esperanza a todas las personas que nosotros conocemos? Y desde la perspectiva del amor, ni siquiera desde la perspectiva de que el Señor nos dijo, hey, id a las naciones y a ser discípulos. No, desde, chuta, no sé, mi mamá, por ejemplo, ha sido católica toda su vida y tiene la casa llena de figuritas y cosas por el estilo. Entonces, creo que es súper importante entender el contexto en el que estamos porque si es así, nos queda poco. Nos queda súper poco y claro, no vamos a empezar con la calculadora a ver, oye, mira, no, es que nos quedan meses, nos quedan años para ponerle más o menos velocidad a esto. Pero creo que entender en dónde estamos nos hace tomar con más responsabilidad el hecho de ser cristiano, porque ser cristiano no es un juego, ser cristiano no es, soy cristiano y que me quedo esperando aquí al sol, tomando sol en la playa. Hay un mandato, hay una misión y creo que en ese contexto es súper importante entender dónde estamos y empezar a hacernos responsables de lo que debemos hacer, de lo que el Señor nos encomendó. Bueno, y sí, esta tribulación ha estado siempre, los datos nos lo demuestran, solo que lo que nos indica el Nuevo Testamento es que esta tribulación va a ir aumentando. Y ya casi al final va a ser, como decías tú, como nunca antes. ¿Sí? Aquí escribe en el chat Jesús. Entonces, ¿cuál sería la gran tribulación de la que se habla aquí? Eso, lo que Jesús dice, como nunca lo ha habido antes. ¿Sí? Algo que es considerablemente mayor y que va a ser ya al final cuando ya quede menos. No sabemos en qué punto estamos, en realidad. No podríamos decir eso. Algunos se atreven a dar fecha, año exacto, y siempre fallan. Sí, eso. Lo último, Ronnie, para seguir avanzando. Sí, solo para ser más preciso en base a todo lo que estamos hablando y en base a la pregunta de Jesús,
finalmente toda esta persecución, ¿cierto? Que va a ser mucho más difícil, sería posterior a la marca de la bestia, que me estoy adelantando un poquito, pero hasta que eso no pase, estaríamos en pausa. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero en el fondo, el día nadie lo sabe, como dice Jesús. Nadie lo sabe. Así que bueno, aquí tenemos al final del capítulo 7 a estos que vienen saliendo de un mundo que los persigue y que finalmente encuentran ahí el consuelo eterno. Porque dice al final, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Finalmente, esta gran multitud que representa al pueblo de Dios completo, el que ya venció todo, una multitud incontable, que sufrió diferentes tipos de tribulación de toda época y especialmente al final de todos los tiempos, la gran tribulación como nunca ha habido antes, están aquí presentes y están recibiendo el consuelo eterno de Dios. Y ya pasando a lo último, este Cordero que los pastoreará por siempre, después dice que se abre el séptimo sello. Y aquí hay algo muy extraño. Todos podrían esperar, séptimo sello, aquí viene ya con todo. Y dice ahí, silencio. Lo que hay es silencio. Media hora de silencio, dice ahí. Y esto es el silencio que viene del juicio divino también. En el Antiguo Testamento, el silencio tiene que ver con el juicio de Dios. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 20. El profeta dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Silencio. El profeta Zacarías dice, capítulo 2, versículo 13, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Lo mismo, silencio, el juicio de Dios. Este es un silencio reverente frente al Creador de todo. Es una especie de reposo también, de Shabbat. Dios creó el cielo y la tierra y reposó. Acá vemos otro reposo, algo similar. El reposo y el silencio por el Dios que ha hablado, por el Dios que ha actuado. Para concluir, una pregunta. Los mártires que vimos hace un rato claman, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios no los reprende por pedir esto, sino que les pide esperar. Esperen. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo Dios recibe nuestras preguntas, nuestro dolor y sobre nuestra espera cuando la justicia parece demorar? Ahí la dejo para que opinen. Los mártires claman, ¿hasta cuándo? Dios no los reprende, sino que les pide esperar. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo Dios recibe nuestras preguntas, recibe nuestro dolor y sobre nuestra espera cuando la justicia parece demorar? O sea, yo creo que al decir que esperemos, nos está dando esperanza. De que igual está escuchando, de que él sabe lo que está sucediendo, pero que va a llegar un momento que se va a generar el juicio, va a parar la injusticia. Claro, sí. No es que Dios no haga nada, es que Claro. hay tiempos. Al respecto también, en la Biblia también nos enseña que Él dice, mía es la justicia, mía es la venganza. De manera que en ese sentido, claro, es súper difícil para nosotros, pobres humanos, ¿cierto? Pobres almas perdidas,
cuando nos hacen algo siempre queremos venganza, queremos la revancha. Oye, mira lo que me dijo, mira lo que me hizo. Y queremos tomar muchas veces la justicia en nuestras manos, pero Él nos enseña, el miedo a la justicia, el miedo a la venganza. De manera que para profesar justamente la fe que un poco lo mismo que veníamos conversando, o sea, cuando conocemos estas promesas que nos hace el Señor, entendemos, por ejemplo, que cuando somos insultados, cuando somos afectados de alguna manera, esa naturaleza humana de tomar revancha es justo lo que no debemos hacer, sino que confiar y tal vez decirle, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir aguantando esto? Y Él sin duda nos va a dar la respuesta en el momento que sea prudente para Él. O sea, Bueno, sí. muchas veces también nos pasa que de repente pedimos cosas, así como bendiciones, y pasa que ni siquiera tenemos la madurez para valorar esa bendición que estamos pidiendo. Hasta que hemos pasado por distintas cosas, distintas pruebas, y ¡pum! Llega y entonces ahí realmente la entiendes y realmente la valoras. Creo que por ahí puede ir un poco la cosa. Sí, sí, claro. En Romanos capítulo 12, el apóstol dice, dejen la venganza a Dios. Dios dice, mía es la venganza. No tomen por ustedes mismos la venganza. Bueno. ¿Qué opinan los demás? Jesús escribe aquí en el chat, nos llama a descansar en Dios. Sí, totalmente. Claro. Bueno. ¿Qué más piensan? Los que no han opinado, ¿tienen algo que comentar o escribir en el chat también? O sea, igual nos insta como a tener esa esperanza de que va a haber justicia. No es como que va a quedar ahí como todo ahí tan terrible hoy día. Y lo que también nos desafía es como siempre a mirar como lo que pasamos hoy día es tan poco en comparación a la eternidad que humanamente siempre, por ejemplo, nos podemos como ser afectados por las cosas, pero en los tiempos de Dios en realidad es tan poquito lo que vamos a pasar que es difícil a veces como pensarlo en esa perspectiva, pero un desafío también para nosotros, que creemos en eso. Claro. Disculpa, quiero hacer una pregunta distinta a lo que estamos conversando. No sé si lo entendí mal o lo anoté mal. Por eso quiero preguntar para que me quede el apunte bueno en caso de que me haya equivocado. Entonces, claro, porque igual como van pasando muchas cosas, todo va pasando muy rápido. Entonces hay cosas que se van quedando. Lo que quiero preguntar respecto a los 144.000, que lo que entendí que representa a todo el pueblo de Dios. Y por el contexto bíblico habla de los sellados. Y que si representa al pueblo de Dios, hay una representación de las tribus del pueblo de Israel, distinta a la representación original de las tribus. Y nombra varias tribus que de alguna forma entiendo yo que no se ven en los principios, sino que nombra, da otros nombres de tribus que no están en los escritos originales o en el Antiguo Testamento, por ser la tribu de José. Por lo que entendí. Da un orden diferente. Da un orden diferente, ¿sí? Entonces quisiera entender si este es el pueblo de Dios, que son los 144.000, ¿cierto? Que están hoy día en Cristo, y aquí entiendo yo, y no sé si yo lo entendí mal, habla que estos 144.000 también están los que somos parte del pueblo de Dios, lo entendí de esta manera, los que somos los injertados. Sí. ¿Cierto? Ya, no lo entendí mal. Entonces, si somos los injertados, ¿a qué tribu representaríamos? ¿O qué parte o qué tribu seríamos si somos parte de este árbol injertado? Buena pregunta. Yo igual lo pensé. ¿Cuál tribu soy? Me respondí a mí mismo, o sea, aquí estoy especulando nomás. ¿No? Yo pensé, ¿será relevante? Quizá simplemente somos parte del pueblo de Dios y las tribus aquí están en otro orden y salen otros nombres para que no pensemos en eso quizá. No, ¿cuál es la tribu que representa al árbol injertado de alguna manera? Es sencillamente una pregunta que no tiene una mayor relevancia tampoco ni bíblica ni histórica, pero... Claro, pero si fuera así, si fuera injertada una tribu, se me ocurre que podría ser la tribu de Judá, de donde viene Cristo.
Al estar en Cristo y al ser uno con Él, somos de su tribu. Claro. Pero de todas maneras, el pueblo de Dios es uno solo, así que en el fondo era más bien una separación territorial esa, para distribuir las tierras en el Antiguo Testamento. Pero en Romanos capítulo 4 dice que los hijos de Abraham heredarán el mundo completo. Habla de los hijos, de todos los hijos de Abraham. Claro. Pero eso ya es un tema que da para largo también. Eso, gracias. Sí, eso. ¿Algún último comentario, opinión, ya por la hora, digo yo? ¿Alguien más que quiera opinar, decir algo antes de cerrar? En el chat también pueden escribir. Pablo, Gonzalo, Rosita, Primo Eduardo, Tiara, Katy, si tienen algo más que decir. Ya. Bueno, muchas gracias por su participación. Katy aquí dice, agradezco a Dios por este estudio y gracias a ustedes también por seguir aquí, por participar. Todo bien, dice Tiara. Entonces, para el siguiente lunes nos estaríamos viendo. Ahí seguimos ahora con las 7 trompetas. Así que eso sería lo siguiente a leer. Apocalipsis capítulo 8, 9 y 10 me parece. Aquí en el chat Katy dice, me da esperanza de lo que viene, será algo glorioso. Muy interesante los puntos de vista. Dice mucho que no sabía ni había escuchado. Yo también, muchas cosas de estas no las sabía y tuve que leer hartas cosas. Pero ha sido muy bueno, muy buen espacio. Así que cerramos con esta oración. Ustedes ahí lo leen en su mente. Yo lo digo en voz alta. Padre de toda gracia, danos fortaleza para soportar nuestro paso por este mundo, a fin de que, por medio de la fe, perseveremos y entremos a la vida eterna con Cristo, nuestro Redentor. Amén. Eso, muchas gracias por venir y nos vemos el otro lunes. Que estén muy bien. Muy buena semana. Gracias. Chao. Buena semana. Nos vemos. Chao, bendiciones. Besito.